Me estaba tapando el grabar. Ahora creo que sí. Gracias. Bueno, vuelvo a compartir. Vamos a compartir. Ahí está. Bien. Entonces, la fuerza con que quedan encubiertos los conflictos por el poder. Esto es fundamental. ¿De qué hablamos cuando hablamos de conflictos por el poder, ¿no? Y la arista política, ¿no? De la vida institucional, es decir, cómo de alguna manera, ¿no es cierto?, se seleccionan los contenidos que de alguna manera están en la currícula oficial, ¿no? Y esto también se instala, ¿no?, de una manera, desde un juego de poder, en tanto y en cuanto, ¿no?, aquellos sujetos que están más distantes de eso, ¿no?, quedan como marginados, si no se tiene una actitud, ¿no es cierto?, de protección, de ajuste, ¿no?, para que todos tengan una igualdad de posibilidades, que justamente la igualdad es aquello que hace considerar, ¿no?, que hay ciertas diferencias y que todos tienen que estar incluidos, ¿no? Es una cuestión también de conflictos de poder. Cómo se juegan los mandatos sociales dentro de la institución, o sea, esta paradoja, ¿no?, que justamente, ¿no?, uno de los factores que dinamiza esto tiene que ver con esta encrucijada de culturas, ¿no?, de los distintos alumnos provenientes de contextos sociales diferentes, con mandatos diferentes, y cómo se juegan dentro de la institución educativa. Y hay algo importantísimo que se ve siempre en las instituciones, que tiene que ver fundamentalmente con que históricamente las instituciones educativas han sido instituciones reproductoras, ¿no?, de la existencia, ¿no es cierto?, de ciertos posicionamientos, y que cuesta muchísimo, muchísimo, ¿no?, modificar, o la tendencia al cambio, ¿no? Entonces, esta lucha interna entre reproducir y modificar es algo que también vamos a observar, ¿no?, con mucha frecuencia, y que cuando veamos los modelos para analizar estos factores o estos fenómenos, es muy interesante el modelo sistémico, ¿no?, y sus reglas y sus tesis en relación a los sistemas, y la tendencia homeostática, va a decir el modelo sistémico, ¿no?, de todo sistema, y cómo se resisten, pese a que entre al sistema algún elemento, ¿no?, de cambio, ¿no?, cómo es resistido el cambio. Esto pasa con los cambios de leyes. Hoy día, desde el punto de vista normativo, tenemos la Ley Nacional de Educación, que reemplazó a la ley federal, y cómo de alguna manera, incluso cuando teníamos la ley anterior, la ley federal, el sistema no terminó de ajustarse, o sea, hubo siempre una serie de tendencias reproductivistas, ¿no?, que evitaron el modificar para hacer un ajuste necesario al nuevo sistema, a la nueva organización del sistema educativo. Bien. Ay, ¿qué estoy haciendo? Estoy yendo para el otro lado. Bien. Vamos a ir más, un poquito, hasta acá. ¿Me van siguiendo? Sí. Supongo que sí, si no me hago toda la ilusión de que sí. Bien. Vamos a ir un poquito más profundo, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo ya lo que nos brinda Lidia Fernández, ¿no?, para poder entender estas instituciones educativas, sobre todo en procesos de crisis, ¿no? Desde qué elementos la podemos ir analizando. Bien. ¿De qué nos va a hablar? Nos va a hablar Lidia Fernández de analizadores. ¿Qué son los analizadores? O sea,
son aquellos elementos que nos va a ir señalando y que nosotros, ¿no?, en el análisis que hagamos de la institución, vamos a buscarlos a través de observables, de lo que vayamos observables, identificando y poder identificarlos, digamos. Y aparecen entonces algunos componentes, lo que ella denomina, algunos descriptores, que presentan o van a presentar componentes básicos. ¿Cuáles son los componentes básicos? Veamos. Va a haber toda una serie de componentes básicos que tienen que ver con el espacio material, con instalaciones, equipamientos, ¿no? Que ahí tenemos un montón de elementos a ver, cómo funciona esta institución, ¿no es cierto? De qué tiempo data este edificio, si está mantenido, si no está mantenido, si tiene instalaciones completas, bueno, etcétera. Es decir, todo lo que hace al espacio material, por un lado. Por otro lado, como componentes básicos, vamos a tener también un conjunto de personas, ¿no? Que interactúan, que conviven, que se comunican, que ejercen poder, que hay normativas de la institución que tienen que respetar, que hay tiempos, etcétera. Todo esto, ¿no?, que nos va a permitir analizarlo. También va a haber un proyecto vinculado a un modelo de mundo, de personas, de valoración social ¿no?, que ese proyecto tenga y que va a estar expresado en el currículum, ¿no? Bien. Después va a haber una tarea global que va a vinculizar el logro de fines, ¿no? Que va a ver o va a disponer una forma de división del trabajo, ¿no?, de ejercicio de roles, ¿no?, que van a tener que desempeñarse. Esto veíamos que a veces se juegan en forma real y otras veces en forma fantástica, ¿no?, fantasiada. También va a haber una serie de sistemas de organización que van a regular, ¿no?, las relaciones o los interjuegos entre los integrantes humanos, ¿no?, de la institución, en relación a los componentes materiales comprometidos también en la realización de tareas. Fíjense que además todo esto va a funcionar dentro de, ¿se acuerdan?, de una de las distribuciones que era la geográfica, ¿no?, que nos decía Ulloa. O sea, va a funcionar esto dentro de un espacio geográfico, en un particular tiempo histórico y en un tiempo simbólico de una singular trama de relaciones sociales. Fíjense que esto último, de alguna manera, nos dice, nos daría como ese contexto, es decir, este espacio geográfico, pero en un tiempo histórico, era lo que decíamos de Lilia. ¿Cuál es el tiempo histórico hoy, en este nivel simbólico de esta trama de relaciones sociales? Entonces es muy importante esto como variable, ¿no?, que de alguna manera pone en un contexto muy situado, muy particular, todos los otros movimientos y dinámicas que se pueden ir dando en la institución. Bien. Seguimos. ¿Por qué? No sé por qué. Bien. Desde su modelo de análisis institucional, Lidia Fernández nos aporta entonces también estos componentes básicos a lo largo del tiempo, ¿no?, que va arrojando una serie de productos materiales, simbólicos, que en forma genérica dice, esto lo llama, ¿no?, cultura. Esto es la cultura institucional. Ustedes habrán oído hablar, ¿no?, varias veces de la cultura institucional, ¿no? Acá Lidia Fernández se mete justamente con cómo está compuesta esta cultura institucional. Y básicamente es la operación del tiempo y los productos culturales que ella los va como planteando, ¿no? Me parece muy interesante porque nos va dando más profundamente descriptores, que son cómo son sistematizados, y lo hace en dos niveles de complejidad, ¿no? O sea que esta operación
del tiempo y los productos culturales, ella los sistematiza, ¿no? En dos, vamos a ver que los va a hacer en dos niveles de complejidad. Bien, el primer nivel de complejidad habla de los objetos materiales que resultan de las distintas tareas o son requeridos por aquellos que tienen que llevar adelante la tarea a realizar, objetos materiales. Por el otro lado habla del lenguaje, ¿no? Como un descriptor, porque ahí vamos a ver plasmado, ¿no? Cómo se asignan sentidos privados al lenguaje público, porque lo que estamos viendo es cómo la institución construye, digamos, para sí, intramuros, digamos, esa cultura institucional, y ese que va a estar relacionado también con el clima institucional, y cuáles son estos elementos para que uno observe, ¿no? Están también las representaciones, ¿no? De distintas figuraciones acerca de la institución, ¿no? Sus fines, sus logros, sus valores, las tareas, los roles, ¿no? Los componentes centrales, ¿no? Esto que de alguna manera es lo que analizábamos también en el ILIA, es decir, que la representación que se tiene de la institución intramuros, ¿no? Los mismos miembros de la institución, pero también cuál es la representación, que esa es la complicada, que tiene la sociedad de esa institución, que era lo que decíamos en relación a Lilia, como el sufrimiento institucional por como emergente actual, para seguir manteniendo, ¿no? Esa representación, para pretender seguir manteniendo esa representación social que de Lilia la sociedad tiene, de Lilia y otras instituciones, ¿no? Básicamente. Profe, entonces sería la representación que la institución quiere transmitir y la representación que la sociedad se hace. Claro, exacto. Misma. Claro. Entonces, hay una exigencia, ¿no? A los miembros de la institución, porque esta exigencia va tanto para los estudiantes como para los docentes y como para el equipo. El equipo del Lilia termina estando dibujado, ¿no? De alguna manera, ya que las intervenciones que debería hacer o que serían pertinentes a hacer, ¿no? Marcarían que están pasando cosas, ¿no? En la institución actualmente, que ya no es esa institución, ¿no? Que la sociedad se representa que es. Entonces, en esta tensión del no cambio que la institución está queriendo sostener, aparecen una serie de problemáticas actuales, de crisis actuales, que por ahí todos estos elementos nos dan para poder hacer una lectura, ¿no? No tan simplista, sino mucho más compleja. O sea, hay una serie de cuestiones que pasan, que se dan, que uno no entiende por qué el gabinete, el equipo, ¿no? de psicólogos, psicólogas que está allí, psicopedagogos, no actúan de una determinada manera. Pero es justamente que por esta marca, ¿no? A fuego, que está impresa supuestamente en la identidad, y que no está respondiendo realmente a las necesidades actuales, pero que con el sufrimiento se trata de mantener, ¿no? Entonces nadie juega roles, ¿no? Como correspondería, roles de funciones. Entonces parece que el directivo no actúa como debería actuar, ¿no? Los docentes no actúan como deberían actuar, el equipo no actúa como debería actuar. Es decir, hay algo que no se está diciendo, ¿no? Del orden de lo ideológico, de querer mantener esto, que entonces hace que las cosas no se entiendan, aparentemente. Bien. También aparecen, ¿no? Lo que se llaman producciones simbólicas, ¿no? Con distinto grado, con variado grado de estructuración, mitos o leyendas, que es un poco lo que se denomina como la novela institucional, ¿no? Sobre los fundadores de la institución, los personajes típicos, anecdotarios. Entonces, esto, ¿no? Muchas veces suplanta, ¿no? Algunas cuestiones de la actualidad,
por aquello que ha quedado como leyenda, ¿no?, sobre la institución, y que a veces funciona como algo que no se sabe por qué, ¿no?, pero que hay ciertos comportamientos que la institución resguarda, en nombre de esta cosa que es la propia novela, ¿no?, que se ha ido construyendo. Y pasa en las instituciones, historias o episodios que han sucedido, digamos, en las instituciones, ¿no? Y que quedan ahí. A veces se desconoce la historia, pero lo que pasa es que este efecto de lo que en algún momento sucedió en la historia, la institución lo vuelca a la dinámica, de alguna manera impacta, y está, ¿no? Y a veces leyendo la historia, ¿no?, un poco de lo fundacional o de los personajes. Yo me acuerdo una vez, yo les cuento esto porque los residentes que han estado en el ILIA, ¿no?, en relación a todas estas cuestiones que se van viendo, decidieron rastrear, o sea, ellos escribir la novela, ¿no? Entonces, en el proyecto final fue así como una especie de justamente de ir a ver la historia, ¿no? Entonces entrevistaron a los primeros directivos, ¿no?, a personajes claves, con la hipótesis, ¿no?, de lo que sucedía en la actualidad, ¿por qué sucedía?, ¿no? Directivos que duran poco, ¿no?, directivos que no juegan un rol, digamos, de directivo como uno esperaría. Uno ve que el directivo es un docente de la institución que, terminado de estar en la dirección, vuelve a ser docente. Entonces, en tanto y en cuanto al vínculo, ¿no?, no se atreven, ¿no?, a ejercer porque hay una proyección de sí mismos, ¿no?, como docentes, a los cuales no van a atacar, digamos, o no van a marcar pautas, ¿no?, de funcionamiento, ¿no? Entonces, estas cuestiones son interesantes. También hubo otra historia en el Ilia que signó mucho el aquí y ahora, ¿no?, que fue un episodio, no sé, quedó siempre más o menos en la sombra del equipo y un miembro y cierta situación de abuso que hubo, bueno, toda una historia, ¿no? Como que queda algo flotando, hay un fantasma, ¿vieron? Como cuando uno va a una casa así, ha estado habitada y queda el fantasma de... Sí, hay cuestiones en las instituciones educativas que son así como fantasmáticas, o sea, episodios que hubo que no se terminan como de blanquear porque se ocultan, pero quedan, ¿no?, manifestándose de alguna manera. Bien. Hay distintos niveles, ¿no?, también de los conocimientos, que no solo estos de la novela, sino también derivados de la propia conceptualización, de la experiencia que va sufriendo o va teniendo la institución, ¿no?, a nivel de lo instrumental, a nivel de lo socioemocional, ¿no? También se va construyendo conocimiento de todo esto. Después están las concepciones, en especial referidas a los aspectos centrales, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuál es la concepción fuerte, ¿no?, de cada institución? ¿Y por qué es importante esto? Porque eso hace, ¿no?, que muchas veces se constituya en un factor que imposibilita, ¿no?, de alguna manera los cambios, los progresos. Entonces, ¿qué pasa cuando, al decir de Ulloa, por ejemplo, una institución, ¿no?, educativa, que se supone que es una institución que tiene que estar en estado de progreso, entra como en un estado regresivo, o sea, que era mucho más pujante, mucho más dinámica, mucho más actualizada en la etapa fundacional, y sin embargo, algún fenómeno que está allí, que es lo que nosotros tenemos que descubrir, está haciendo que esa institución esté como en una etapa más regresiva. O sea, fíjense que lo regresivo apunta a la falta de salud, ¿no? Como lo definiría Ulloa, ¿no? Como las instituciones hospitalarias de alguna manera toman al sujeto en situación regresiva y las educativas en situación de progreso, ¿no? Cuando una institución está enferma,
pasan este tipo de fenómenos. Bien, ¿qué otras concepciones, no? También hay concepciones sobre a qué quiere llegar la institución esa, sobre los resultados posibles y deseables, sobre los buenos y malos docentes, sobre las relaciones pedagógicas adecuadas, sobre los contenidos, sobre el papel formativo. O sea, hay un montón de situaciones, ¿no?, que son concepciones de la mejor forma de enseñar y de aprender. Todo eso, cada institución, ¿no es cierto?, tiene sus propias concepciones, ¿no? Básicamente, que es lo que nosotros tenemos que ir pudiendo develar. Bien. El segundo nivel de complejidad, que está derivado de los modelos generales y recibe y expresa las características elaboradas en la propia historia del establecimiento y los niveles de las formas de funcionamiento, ¿no? Este modelo institucional. Está compuesto por qué, digamos, cuáles serían los observables. Los supuestos acerca del modo como se dan los procesos implicados en la tarea institucional, enseñanza-aprendizaje, la definición de modos de ser y actuar en los distintos roles, ¿no?, supuestos, y el modo en cómo se concibe el valor del conocimiento, las funciones de los actores implicados, la definición de cuál es el ámbito de operaciones, dónde se educa, en el aula, en el ámbito más comunitario, cómo se crea esta vida institucional en relación y qué relación tiene con la comunidad. Fíjense qué importante, ¿no?, en cuanto a este nivel de complejidad del ámbito de operación y lo que nos puso la pandemia, ¿no?, esta ruptura con el espacio de la institución educativa como edificio, ¿no?, y un traslado de todo esto, ¿no? Esto es interesante porque estas categorizaciones que les voy marcando, ¿no?, les sirven a ustedes para orientarse, organizar, análisis que pueden hacer, ¿no?, de las casuísticas y de todo esto, entendiendo qué es lo que están mirando y desde qué contexto poder sostener lo que pueden ir diciendo, ¿no? Definición también de un encuadre de tarea en relación al poder, la autonomía, ¿no?, a los roles directivos, si es más autogestivo o si es de qué tipo, en términos de comunicación presencial, a distancia, mixta. También hay una definición de una forma y estilo de control, qué, a quién y cómo se controla, ¿no?, que esto es importante, y la penetración del control deseado, es decir, cómo se lleva adelante, ¿no?, el control en la institución. Es decir, hay cuestiones que ustedes van a una institución y ya, evidentemente, cómo los reciben, si pasan directamente, si hay toda una lista que tienen que consultar a uno o a otro para darle la autorización, es decir, ¿cuáles son los observables que nos llevan a este tipo de análisis? Bien, hay una definición también del tipo de resultados valorados, de la caracterización de la institución deseada. Bueno, fíjense que todo esto, si ustedes tienen que, cuando le vamos dando tarea para realizar y para entrevistar, ¿no?, siempre tiene que ver con alguien o algo que tiene que ver dentro del contexto educativo y la institución educativa. Así que van a tener elementos, revisándolo nuevamente a todo esto para hacer presentaciones muy, muy enriquecidas. Bien. En este segundo nivel de complejidad está también la ideología institucional. O sea que si bien algo nos dice Butelman, ¿no?, Lidia Fernández lo profundiza, ¿no?, y apunta a que está conformada por la organización de concepciones y representaciones que justifican el modelo y el estilo que éste expresa, ¿no? O sea,
Hay un modelo institucional, una forma, ¿no es cierto?, que la institución impone. ¿Y qué incluye esto? Incluye concepciones acerca de la educación. Esto lo van a entender mucho más y revísenlo después a la hora de ver los modelos. Es decir, cuál es la concepción de educación que cada modelo de lo que vamos a ir viendo va proponiendo. Y después poder encontrarlos en ciertas situaciones educativas. Concepciones acerca de la educación, la escuela, el aprendizaje. Situaciones que el modelo institucional que ese modelo institucional es la mejor o que representa la mejor condición y para el cumplimiento de los fines y los resultados de esa institución. O sea, un poco es la fundamentación, ¿no es cierto?, de lo que esa institución está haciendo, desde qué modelo lo hace, ¿no?, y cuál es el valor que le da eso, es decir, cómo justifica, cómo fundamenta, ¿no?, que esa sea el modelo, que esa sea la línea que la escuela sigue. También aparecen las representaciones acerca de la institución y sus diferentes componentes, que complementan concepciones, para consolidar, dice, la ilusión de un orden natural de las cosas que no puede ser de otro modo, ¿no? Fíjense qué fuerte que es lo de la representación, ¿no? Porque de alguna manera es lo que puede llegar a quedar como cristalizado, ¿no?, sin permitir por ahí revisiones o situaciones más de progreso o de cambio. Por ahí están bien, pero por ahí, ¿no?, cuando eso está demasiado rigidizado, ¿no?, o cronificado, qué difícil es poder intervenir para provocar un cambio, ¿no? Bien. Profe, sí. Acá en lo que es la ideología, me hago la pregunta también si tiene que ver con el lenguaje que utiliza la institución, es decir, el discurso, ¿no? Cómo se comunica, o sea, desde el discurso, desde lo discursivo, estas representaciones, estas concepciones. Hay una parte que aparece el lenguaje, ¿no?, porque es fundamental el lenguaje, o sea, porque todo esto que vemos, o sea, están los movimientos corporales, esto y lo otro, pero lo fundamental es lo que se dice, lo que se escribe, es decir, incluso en qué lugar ponen a través de cómo se lo denomina al alumno, cuál es el lenguaje que se utiliza, incluso el lenguaje a partir de cómo se transmiten los conceptos, o sea, si realmente responde, ¿no?, a un posicionamiento adecuado a lo que el alumno puede o no comprender, y el hecho de que sea elevado y no lo pueda comprender, lo ubica, ¿no?, a quien emite esto, ¿no?, desde un lugar de superioridad directivo, docente, en un lugar, digamos, superior, y aleja ideológicamente de las posibilidades de logro al estudiante. Este es el punto. O sea, cuanto más ese lenguaje, ¿no es cierto?, endurecido y lejano a quien es el destinatario, hay un juego, ¿no?, de posicionamiento ideológico, que va a llevar al fracaso. Ana, y esto que decía Paula, yo lo pienso porque lo veía en las instituciones, en los jardines, cómo representan al niño, si con su nombre propio, siendo parte del mundo, o en general, los niños. Claro. Eso el sujeto lo marca. Claro. Todo eso, por eso que parecen muchas cosas, pero si nos vamos remitiendo a las experiencias que cada uno tiene, todo tiene una representación concreta de situaciones, de escenas, ¿no?, de contextos que reconocemos todo esto, ¿no? Bueno, otra vez, ¿tan rápido pasa el tiempo o me pasa a mí? Ya me está anunciando otra vez el tiempo. Bien, entonces, ¿dónde quedamos? Ya vimos la ideología, sí. La novela institucional. La novela, la identidad, bien. La identidad institucional. Fíjense lo de la identidad, ¿no? Constituye la identidad una definición, una definición consensuada, ¿no es cierto?, de los integrantes del establecimiento, a la que concurren la definición de su función tal como es expresada en el proyecto,
la definición que va según lo visto en las recurrencias de las acciones que se van jugando, y por supuesto todo esto digamos, la identidad institucional lo define Lidia Fernández como el núcleo protector, es decir, de la idiosincrasia, núcleo protector de la idiosincrasia, y el reducto más profundo de defensa contra la irrupción de estímulos que atentan contra el status quo, o sea, eso del no cambio. Van a ver que esto, recuérdenlo, pensé por ahí, verlo desde el modelo sistémico, porque cuando estudie el modelo sistémico, la próxima semana empezamos con el psicodinámico, tenemos 2 semanas y después viene el sistémico. Van a ver qué interesante, porque lo sería que como... Sería cuando la institución se resiste y hay una homeostasis y no... Claro, claro. O sea, hay una resistencia, pero lo que nos da acá, en estos descriptores de la identidad institucional, es para poder ver dentro de los observables elementos que están representando esto, porque la identidad institucional es como un abstracto, digamos. Pero ¿cuáles son lo operacional? Cuando uno tiene que hacer algo, incluso para poder intervenir, uno genera operaciones concretas en base a constructos teóricos. ¿Qué cosas uno construiría conociendo esto, ¿no? Para trabajar, para ablandar, para generar, ¿no es cierto?, un cambio en tanto a la identidad institucional, que es ese núcleo duro, ¿no?, que hace que se mantenga el statu quo. Este es el punto, ¿no? Quizás esto es demasiado y mucho, pero bueno, son las 2 clases que teníamos de instituciones, pero ténganlo a mano para ir revisando y relacionando. Yo siempre digo que el modelo de la materia es como espiralado, o sea, seguimos pasando, ¿no?, juntando conocimientos y volviendo a pasar un poco por el mismo lugar, y le vamos dando sentidos distintos y más completos y más complejos. Bien. No sé por qué se me fue. Dice fin de la presentación. Sí. Como que había terminado ahí el... No, pero había otro. Quedamos en la ideología. ¿Esto lo vimos en modo institucional? Sí. Me parece que no. Me perdí. Sí, esta sí. Esta sí. La novela. Sí, bueno, me parece que quedamos ahí entonces. ¿Quieren que volvamos a entrar si se corta o seguimos charlando este poquito? Ahora, lo importante es que los que no entregaron todavía, no sé por qué esto va y viene para cualquier lado. Bueno, no le demos bolilla. Ahí está. Vamos a dejar de compartir. Ahí está. Bien, ahí nos vemos. Lo importante es que vuelvan a revisar, ¿no es cierto?, las 3 cuestiones, ¿no?, o la que ustedes eligieron puntualmente, y qué otra cosita pueden agregar, ¿no es cierto?, a partir de estos descriptores, de estos analizadores, que sería un poco lo que realmente nos interesa. No sé qué les fue pasando con esto. A mí particularmente, que ya hicimos la actividad y la charlamos en clase, bueno, en la clase lo que buscábamos era tratar de hacer inferencias, y costaba un poco, y ahora al tener todas estas herramientas cambia muchísimo, ayuda mucho más. Bueno, yo esto lo agregué después de la reunión de cátedra, digamos, más o menos viendo lo que habían trabajado. ¿Para qué les cuento esto? Porque esto de lo que yo hago también es parte de la psicología educacional para ustedes y para entenderla. Entonces yo dije, a los estudiantes les va a ayudar que tengan descriptores, analizadores, ¿no? Porque si no, hacer la inferencia desde algo, ¿no?, desde una pregunta y algo teórico, una caracterización general, es muy difícil, es muy difícil.
esto les va a dar así como un bisturí mucho más fino, ¿no? Para poder recortar y hablar con cierta propiedad, ¿no? Que eso me parece lo importante, porque esto no es para complementar la tarea, es para su formación profesional. Y esto que están viendo les va a servir, digamos, para siempre, ¿no? Bien, ¿qué otras impresiones tuvieron? Me pareció muy interesante el planteo de Butelman, en particular. Sí. Sí. A Butelman la vamos a seguir viendo, porque la vamos a ver después como representante del modelo psicodinámico, ¿sí? Es la primera experiencia que se hace, porque es bastante antigua su, su producción, digamos, porque ella trabajaba en una escuela con chicos con severas discapacidades, cuando hace su tesis doctoral de psicóloga, ¿no? Y entonces se plantea, ¿no?, estas hipótesis que tienen que ver con estos fenómenos institucionales. Y lo que hace por primera vez es la adaptación, es una adaptación del psicoanálisis, digamos, como un modelo puntualmente para la clínica, a las instituciones educativas, que tienen fenómenos, como diría Lidia Fernández, muy, muy, muy particulares y propios. Y lo que se hacía en clínica no se podía hacer en las instituciones educativas. ¿Qué pasaba con la transferencia? ¿Qué pasaba con la contratransferencia? ¿Cómo transformar eso en otras cuestiones, que son los procesos de ajuste? Vamos a hablar muchísimo, porque los modelos que nosotros vemos, excepto el constructivista y socioconstructivista, son de origen en la clínica, tanto el psicodinámico como el sistémico, ¿no? Entonces, los autores que tomamos, que van a tener ustedes, son los que hicieron algún proyecto científico, ¿no es cierto?, de ajuste a esa realidad. Tanto el de Mara Selvini Palazzoli como el de Ida Butelman, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué hacemos? Una de las cosas que nos va a decir Butelman, muy interesante, ¿no?, va a ser que en realidad uno no se corre de la transferencia, por más que estén en la institución, ustedes están en la institución educativa como psicólogos educacionales, o orientadores educacionales. Son psicólogos, tienen la formación, tienen las herramientas, tienen toda esa preparación. Ustedes no se corren de la transferencia, pasa algo, ¿no?, y perciben la transferencia. Lo que pasa es que si están con un paciente en la clínica, hacen una cosa, ¿no? Y si están en la escuela, van a hacer otra. Es decir, partiendo de esa misma percepción. Por eso que es tan importante lo que nosotros les hacemos hacer, que es dar cuenta de qué le pasa a ustedes, ¿no? La transferencia y la contratransferencia está íntimamente relacionada a lo metacognitivo, a poder dar cuenta de uno mismo, ¿no?, cómo está funcionando y qué le está pasando, fundamentalmente. Entonces, eso es lo que evidentemente trabaja Butelman, y dice, no nos podemos correr del lugar de la transferencia. Y hay todo un capítulo, que es el 8, que ustedes lo van a tener, que lo que hace es un procedimiento de ajuste. Es decir, ¿qué hace con esa transferencia cuando no está frente a un paciente que le demandó, ¿no?, actuar, sino a un otro que señaló a ese sujeto al cual, ¿no?, se está analizando, ¿no? Y es absolutamente distinto, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista ético, desde donde ustedes lo quieran mirar. Incluso hay cuestiones del tipo, a ver, ¿de qué puedo hacer yo que no estoy sola con mi paciente? Estoy en un contexto institucional donde esa